Familia bendita, hoy comenzamos la serie más extraordinaria jamás contada, la vida completa de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y comenzamos con el momento que literalmente dividió la historia humana en dos mitades, su bautismo sagrado en las aguas del río Jordán, cuando los cielos se abrieron físicamente y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Para entender la magnitud de este evento, debemos transportarnos al año 30 después de Cristo, a las orillas polvorientas del río más sagrado de toda la historia bíblica, el Jordán. Este río, que había sido testigo de milagros extraordinarios, desde el cruce milagroso de los israelitas hasta la sanación de Naamán el sirio, ahora estaba a punto de presenciar el evento más trascendental de toda la existencia humana. En estas orillas sagradas, un hombre extraordinario predicaba con una pasión que literalmente electrizaba a las multitudes que venían desde todos los rincones de Palestina. Juan el Bautista, conocido como la voz que clama en el desierto, vestido con pieles ásperas de camello aseguradas con un cinturón de cuero, alimentándose únicamente de langostas silvestres y miel salvaje del desierto, proclamaba un mensaje que resonaba como trueno por toda Judea. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sus palabras no eran como las de los escribas autocomplacientes y los fariseos hipócritas que llenaban las sinagogas con palabrería vacía. Estas eran palabras de fuego divino, palabras que penetraban como espadas de doble filo hasta lo más profundo del corazón humano, exponiendo pecados ocultos y despertando sed espiritual que había estado dormida durante generaciones. Miles y miles de personas emprendían jornadas peligrosas desde Jerusalén, desde toda Judea, desde las regiones más remotas del Jordán, caminando días enteros por senderos polvorientos y peligrosos, solo para escuchar a este profeta extraordinario que hablaba con una autoridad que nadie había experimentado desde los días de Malaquías, 400 años atrás. Llegaban fariseos arrogantes en sus túnicas ostentosas solo para ser confrontados públicamente. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Llegaban saduceos materialistas despreciando este movimiento popular solo para ser humillados por las palabras proféticas que exponían la hipocresía de sus corazones. Llegaban soldados romanos, endurecidos por años de conquista y violencia, preguntando nerviosamente, «Maestro, ¿qué haremos nosotros?» Y Juan les respondía con sabiduría divina, «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestras pagas». Llegaban publicanos odiados, colaboradores con el enemigo romano, despreciados por sus propios compatriotas, susurrando con vergüenza, «Maestro, ¿qué haremos?» Y la respuesta transformadora, no exijáis más de lo que os está ordenado. Pero Juan sabía, con certeza profética que quemaba en sus huesos, que él no era el personaje principal de esta historia divina. Una y otra vez, con humildad que contrastaba radicalmente con la arrogancia religiosa de su época, declaraba públicamente, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Estas palabras se repetían día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Las multitudes escuchaban con expectación creciente. ¿Quién sería este Mesías prometido? ¿Cuándo aparecería? ¿Cómo lo reconocerían? Juan había nacido para este momento específico en la historia. Su nacimiento había sido milagroso. Su padre Zacarías había quedado mudo por dudar del anuncio angelical del embarazo de Elisabet en su vejez. Su infancia había transcurrido en el desierto, preparándose espiritualmente para el ministerio más importante desde Moisés. Dios le había revelado la señal específica: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Durante meses Juan había estado esperando esta señal,
escudriñando cada rostro, examinando cada corazón, preguntándose cuándo aparecería el Cordero de Dios. Las ceremonias de bautismo se sucedían una tras otra. Pecadores quebrantados entraban en las aguas del Jordán cargados de culpa y emergían llorando de gozo, experimentando perdón y limpieza espiritual que transformaba sus vidas completamente. Matrimonios destrozados se restauraban, enemigos se reconciliaban, ladrones devolvían lo robado, prostitutas abandonaban sus vidas de vergüenza. El río Jordán se había convertido en un símbolo viviente de transformación espiritual. Sus aguas benditas lavaban no solo los cuerpos, sino las almas. Era como si Dios hubiera establecido una fuente de gracia en el desierto, un oasis espiritual en medio de la sequedad religiosa que había caracterizado a Israel durante siglos. Pero Juan sabía, con certeza profética que quemaba en sus huesos, que él no era el personaje principal de esta historia divina. Una y otra vez, con humildad que contrastaba radicalmente con la arrogancia religiosa de su época, declaraba públicamente: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Estas palabras se repetían día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Las multitudes escuchaban con expectación creciente. ¿Quién sería este Mesías prometido? ¿Cuándo aparecería? ¿Cómo lo reconocerían? Juan había nacido para este momento específico en la historia. Su nacimiento había sido milagroso. Su padre Zacarías había quedado mudo por dudar del anuncio angelical del embarazo de Elisabet en su vejez. Su infancia había transcurrido en el desierto, preparándose espiritualmente para el ministerio más importante desde Moisés. Dios le había revelado la señal específica: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Durante meses Juan había estado esperando esta señal, escudriñando cada rostro, examinando cada corazón, preguntándose cuándo aparecería el Cordero de Dios. Las ceremonias de bautismo se sucedían una tras otra. Pecadores quebrantados entraban en las aguas del Jordán cargados de culpa y emergían llorando de gozo, experimentando perdón y limpieza espiritual que transformaba sus vidas completamente. Matrimonios destrozados se restauraban, enemigos se reconciliaban, ladrones devolvían lo robado, prostitutas abandonaban sus vidas de vergüenza. El río Jordán se había convertido en un símbolo viviente de transformación espiritual. Sus aguas benditas lavaban no solo los cuerpos, sino las almas. Era como si Dios hubiera establecido una fuente de gracia en el desierto, un oasis espiritual en medio de la sequedad religiosa que había caracterizado a Israel durante siglos. Juan, que había estado bautizando a penitentes durante horas bajo el sol abrasador del desierto, de repente levantó la vista cuando Jesús se acercó a la orilla del río. En ese instante preciso, algo absolutamente sobrenatural ocurrió en el espíritu del Bautista. Una revelación divina, más poderosa que un rayo, más brillante que la luz del sol del mediodía, inundó instantáneamente su mente y su corazón. Sus ojos espirituales se abrieron completamente y reconoció sin la más mínima duda la identidad verdadera de este hombre que se acercaba. Durante meses había estado proclamando: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo». Durante meses había estado esperando la señal prometida por Dios. Durante meses había estado escudriñando rostros y corazones, preguntándose cuándo aparecería el Mesías. Y ahora, en este momento culminante,
Toda pregunta fue respondida. Toda duda fue eliminada. Toda expectación fue cumplida. Con voz quebrada por la emoción abrumadora, Juan señaló directamente a Jesús y gritó con autoridad profética que resonó por todo el valle: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Estas palabras cayeron sobre la multitud como trueno desde cielo despejado. Conversaciones cesaron instantáneamente. Niños dejaron de jugar. Comerciantes detuvieron sus transacciones. Soldados suspendieron sus deberes. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre que Juan había señalado. Este es de quien yo dije: «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo», continuó Juan, su voz temblando por la magnitud de lo que estaba presenciando. La multitud no entendía completamente el significado teológico de estas declaraciones, pero percibían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Había una electricidad espiritual en el aire, una sensación palpable de que lo divino estaba intersectando con lo humano de una manera que nunca habían experimentado. Lo que la mayoría de los presentes no sabían era que Jesús y Juan compartían una historia que se remontaba incluso antes de sus nacimientos. Sus madres, María y Elizabeth, eran parientes cercanas, probablemente primas. Cuando María, recién concebida con Jesús por obra del Espíritu Santo, visitó a Elizabeth embarazada de Juan en las montañas de Judá, había ocurrido el primer reconocimiento de la divinidad de Cristo. En el momento en que María saludó a Elizabeth, Juan, aún en el vientre de su madre, había saltado de gozo sobrenatural. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, había profetizado: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?». Ahora, 30 años después, estos dos primos se encontraban cara a cara en las aguas sagradas del Jordán, cumpliendo profecías que habían sido escritas siglos antes de su nacimiento. Juan, que había confrontado sin temor a fariseos arrogantes, que había desafiado públicamente a saduceos hipócritas, que había reprendido incluso al rey Herodes por su adulterio, ahora se encontraba completamente paralizado ante la presencia de su primo. «Maestro», murmuró Juan, sus manos fuertes de asceta del desierto temblando visiblemente, «yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». La humildad en la voz del Bautista era tan palpable que conmovió hasta las lágrimas a muchos de los presentes. Este hombre, que se consideraba completamente indigno de desatar las correas de las sandalias del Mesías, ahora se encontraba frente a frente con él, siendo solicitado para realizar el acto más sagrado de su ministerio. Jesús, con esa sonrisa llena de amor infinito y comprensión divina que caracterizaría cada momento de su ministerio terrenal, puso su mano con ternura paternal en el hombro tembloroso de Juan y le dijo, con una voz que tenía toda la autoridad del cielo mismo, pero también toda la gentileza del amor perfecto: «Permítelo ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Pero ¿qué significaban exactamente estas palabras misteriosas de Jesús? Así conviene que cumplamos toda justicia. Esta frase aparentemente simple contenía profundidades teológicas que tomarían siglos para que la humanidad comenzara a comprender completamente. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha alguna, no tenía pecados personales que confesar. Durante 30 años había vivido una vida de perfección absoluta que ningún ser humano había logrado jamás. Ni una mentira había salido de sus labios, ni un pensamiento impuro había contaminado su mente, ni una acción egoísta había manchado su carácter. Entonces,
¿por qué se sometía al bautismo de arrepentimiento? La respuesta revela la profundidad incomprensible del amor divino y la sabiduría del plan eterno de salvación. Jesús se identificaba completamente con la humanidad que había venido a salvar. Se colocaba voluntariamente en la fila con los pecadores, no porque fuera pecador, sino porque había venido específicamente a cargar con nuestros pecados sobre su cuerpo santo. Era el cumplimiento profético de Isaías 53:12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este momento sagrado en el Jordán, Jesús estaba inaugurando públicamente su ministerio mesiánico, demostrando su solidaridad total con la condición humana caída, estableciendo el patrón de humildad que caracterizaría cada aspecto de su obra redentora. Juan, comprendiendo gradualmente la voluntad divina que se estaba desarrollando ante sus ojos, asintió con reverencia profunda que nacía del reconocimiento de estar participando en el plan eterno de Dios para la redención mundial. Las aguas del río Jordán, que habían sido testigos de tantos arrepentimientos sinceros y transformaciones genuinas, ahora estaban a punto de ser consagradas por la presencia del único hombre perfecto que había pisado la tierra desde Adán antes de la caída. Jesús comenzó a entrar lentamente en las aguas del río Jordán. Cada paso era completamente deliberado, cada movimiento cargado de significado eterno que resonaría a través de todos los siglos venideros. Las aguas que habían recibido a miles de pecadores arrepentidos, ahora recibían al único justo. Las corrientes que habían lavado la inmundicia moral de generaciones, ahora tocaban la pureza absoluta. Era una inversión divina. No era Jesús quien necesitaba ser limpiado por las aguas, sino las aguas las que eran santificadas por su presencia. La multitud que había estado conversando y moviéndose constantemente, ahora había guardado un silencio absoluto que se extendía por todo el valle. Era como si toda la creación hubiera contenido la respiración en anticipación sagrada de lo que estaba por suceder. Madres sostuvieron más firmemente a sus bebés, como si percibieran que estaban presenciando un momento que sería recordado hasta el fin de los tiempos. Ancianos que habían esperado durante décadas ver la consolación de Israel, se inclinaron hacia adelante, sus corazones latiendo con expectación mesiánica. Jóvenes que buscaban propósito en sus vidas, sentía que estaban presenciando el evento más significativo de la historia humana. Incluso los soldados romanos, entrenados para mantener orden y disciplina en todas las circunstancias, se encontraron inexplicablemente conmovidos por una solemnidad que no podían comprender, pero que no podían ignorar. Juan, con manos que temblaban por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, guió a Jesús hasta que el agua llegó a su cintura. Por un momento que pareció eterno, Primo miró a Primo a los ojos. El precursor y el Mesías, el último profeta del Antiguo Testamento e inaugurador del Nuevo Pacto. El amigo del esposo y el esposo mismo. ¿Estás completamente seguro, maestro?, susurró Juan una última vez, su voz apenas audible por encima del murmullo suave de las aguas del Jordán. Jesús asintió con una paz que trascendía todo entendimiento humano, una serenidad que reflejaba la voluntad perfecta del Padre Celestial. Juan colocó reverentemente su mano derecha en la espalda de Jesús y su mano izquierda en el pecho del Salvador. Por un instante que se grabó en la eternidad, el mundo entero pareció detenerse en suspenso. Luego, con la solemnidad suprema de quien sabe que está participando directamente en el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad, Juan sumergió completamente a Jesús en las aguas sagradas del Jordán. En ese momento extraordinario, mientras Jesús descendía completamente bajo las aguas del Jordán, algo de significado cósmico estaba ocurriendo que las mentes humanas apenas podían comenzar a comprender.
Los segundos que Jesús permaneció bajo el agua fueron segundos cargados de simbolismo profético que se extendía desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Era el símbolo divino de la muerte al viejo pacto de la ley y el nacimiento del nuevo pacto de la gracia. Era la representación mística de la muerte y resurrección que él mismo experimentaría 3 años después en el Calvario. Era la identificación completa del Hijo de Dios con la humanidad caída, descendiendo simbólicamente a las profundidades de nuestra condición espiritual para poder levantarnos a las alturas de su gloria divina. Bajo las aguas, en esos momentos sagrados, era como si toda la historia de la redención estuviera siendo reenacted. El mismo Jesús que había caminado con Adán en el Edén antes de la caída, ahora se sumergía en las aguas de purificación, iniciando el proceso que revertiría la maldición del pecado. Y entonces, cuando Juan lo levantó de las aguas, cuando su cabeza emergió por encima de la superficie del río, cuando las gotas de agua bendita corrían por su rostro santo, en ese momento exacto sucedió lo inimaginable. Los cielos se abrieron. No fue una apertura metafórica o simbólica que solo Jesús pudo percibir en su espíritu. No fue una experiencia mística privada, limitada a su conciencia divina. Los testigos presentes, cientos y cientos de ellos, describieron después este evento con palabras de asombro que se transmitieron de generación en generación. Mateo lo registró, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Marcos añadió, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Lucas confirmó, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Era como si el mismo tejido del firmamento se hubiera rasgado sobrenaturalmente como un velo gigantesco. Una luz que no era de este mundo, una luminosidad que superaba infinitamente el brillo del sol del mediodía, comenzó a descender desde las alturas celestiales. El aire mismo comenzó a vibrar con presencia divina. Un viento sobrenatural empezó a soplar, pero no era un viento terrenal producido por diferencias de presión atmosférica. Era el aliento mismo del Altísimo moviéndose sobre las aguas, exactamente como había ocurrido en el primer día de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las nubes se apartaron de maneras que desafiaban todas las leyes meteorológicas conocidas. La luz natural del día fue súbitamente eclipsada por una brillante sobrenatural que provenía directamente del trono de Dios. La multitud, que había estado en silencio reverente, ahora comenzó a murmurar con voces temblorosas de asombro. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Hemos visto algo así alguna vez? Algunos cayeron instintivamente de rodillas, sus corazones reconociendo intuitivamente que estaban presenciando una manifestación directa de lo divino. Otros se cubrieron los rostros, sintiendo que no eran dignos de contemplar tal revelación celestial. Y entonces, desde la apertura celestial que desafiaba toda explicación natural, algo absolutamente extraordinario comenzó a descender hacia la tierra. Era una paloma, pero no una paloma común de las que anidaban en las cuevas cercanas al Jordán. Esta ave brillaba con una luz sobrenatural que irradiaba pureza absoluta, santidad perfecta, gloria divina incontaminada. Descendía lentamente, majestuosamente, con las alas extendidas en perfecta gracia, dirigiéndose directamente hacia Jesús con propósito divino inmutable. Lucas registra específicamente: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No era una visión, no era una alegoría, no era un símbolo místico visible solo para los espiritualmente iniciados. Era una manifestación física, corporal, tangible del Espíritu Santo de Dios.
Todos los presentes podían verla con perfecta claridad. Era una demostración pública, indiscutible, innegable de la aprobación divina. Era la credencial celestial más alta posible, siendo otorgada públicamente al ministerio de Jesús. La paloma descendió hasta posarse directamente sobre Jesús. En el momento exacto en que sus pies delicados tocaron la cabeza del Salvador, una transformación visible y dramática ocurrió. El rostro de Jesús se transfiguró con una luz interior que ningún ojo humano había contemplado jamás en un ser terrenal. Era como si la gloria que había tenido con el Padre antes de la fundación del mundo comenzara a brillar a través de su humanidad de manera perceptible. Juan el Bautista, que había predicado sobre este momento durante meses, que había anunciado la venida del Mesías con certeza profética, ahora era testigo ocular directo de la confirmación divina más espectacular imaginable. Sus piernas temblaron, no por la corriente fría del río, sino por la presencia absolutamente abrumadora de la Trinidad manifestándose simultáneamente. «Señor mío y Dios mío», murmuró Juan, palabras que brotaban espontáneamente desde las profundidades de su alma transformada por lo que estaba presenciando. Pero lo que sucedió inmediatamente después superó incluso esta manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Desde los cielos abiertos, desde el mismo trono de la majestad en las alturas, una voz resonó con autoridad que hizo temblar no solo la tierra, sino las fundaciones mismas del universo creado. No era una voz humana limitada por cuerdas vocales y pulmones terrestres. Era la voz del Creador omnipotente del cosmos, la misma voz que había llamado a la existencia billones de galaxias, la misma voz que había separado la luz de las tinieblas en el principio, la misma voz que le había hablado a Moisés desde la zarza ardiente en Horeb. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras no fueron susurradas en secreto para los oídos privilegiados de unos pocos elegidos. Fueron proclamadas con autoridad cósmica que se extendió por todo el valle del Jordán y resonó hasta las montañas circundantes. Cada sílaba fue pronunciada con la autoridad suprema del soberano absoluto del universo. Cada palabra llevaba el peso de la eternidad y la fuerza de la verdad inmutable. El eco rebotó sobrenaturalmente por las colinas de Judea, se extendió por las montañas de Samaria, vibró a través de los valles de Galilea. Era como si Dios estuviera haciendo una proclamación oficial que toda la creación debía escuchar y reconocer. Cada persona presente sintió esas palabras no solo en sus oídos físicos, sino penetrando hasta lo más profundo de su ser espiritual. Era imposible dudar, imposible racionalizar, imposible explicar de manera natural lo que todos estaban experimentando simultáneamente. La multitud inmensa cayó como un solo hombre de rodillas sobre la arena húmeda del río. Algunos gritaban de temor reverente, otros lloraban incontrolablemente sin poder comprender por qué. Muchos se cubrían completamente el rostro, sintiendo instintivamente que no eran dignos de presenciar tal manifestación directa de la gloria divina. Un pescador sencillo de Galilea llamado Simón Pedro, que había venido desde Capernaum para escuchar a Juan predicar, cayó con el rostro completamente en tierra, sus manos aferrando puñados de arena mientras su corazón era penetrado por la certeza absoluta de quién era realmente este Jesús de Nazaret. Años después, cuando escribiera su segunda epístola, Pedro recordaría este momento con palabras que todavía nos conmueven. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El testimonio transformador.
Juan el Bautista, que había dudado momentáneamente sobre la propiedad de bautizar al Mesías sin pecado, ahora entendía con perfecta claridad el plan divino que se había estado desarrollando desde antes de la fundación del mundo. Con una voz quebrada por la emoción abrumadora, comenzó a testificar públicamente ante la multitud prostrada: «Yo lo he visto al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Esta es exactamente la señal que Dios me había prometido. El que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Sus palabras se derramaban como cascada, cada declaración confirmando lo que cientos de testigos habían presenciado con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos. «Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, y Él me ha honrado permitiéndome bautizarlo». Las palabras de Juan se extendieron como fuego sobrenatural por toda la región circundante. Los que no habían estado físicamente presentes en el Jordán ese día escucharon el testimonio detallado de los testigos oculares que no podían contenerse de proclamar lo que habían visto. La noticia corrió como reguero de pólvora por toda Judea, se extendió rápidamente por Galilea, llegó hasta los confines de Samaria. En cada sinagoga, en cada mercado, en cada hogar, la conversación giraba en torno a los eventos extraordinarios que habían ocurrido en el río Jordán. La transformación visible. Jesús, ahora visiblemente lleno del Espíritu Santo de manera confirmada públicamente por el Padre Celestial, caminó lentamente fuera del río sagrado. Cada paso que daba sobre la arena húmeda parecía dejar huellas que irradiaban una luz sutil pero perceptible. Su ministerio público estaba oficialmente inaugurado, pero ya había recibido la credencial más alta concebible, la aprobación audible, visible e indiscutible del cielo mismo. No era un rabí autoproclamado, no era un profeta que afirmaba haber recibido revelaciones privadas, no era un líder religioso que dependía de la persuasión humana para validar su autoridad. Era el Hijo unigénito del Dios viviente, confirmado públicamente por la voz del Padre Eterno, ungido visiblemente por el Espíritu Santo, testificado por el más grande de los profetas nacido de mujer. Los discípulos que más tarde lo seguirían nunca olvidarían este momento fundacional. Cuando enfrentaran persecución, cuando fueran cuestionados sobre la autoridad de su maestro, cuando necesitaran fortaleza en momentos de duda, recordarían el día en que los cielos se abrieron y Dios mismo proclamó la identidad divina de Jesús. El significado eterno para la humanidad. Pero familia preciosa, ¿qué significa este evento transformador para nosotros hoy, 2000 años después de que las aguas del Jordán fueran testigos de la manifestación más extraordinaria de la Trinidad en la historia humana? Significa que Jesús no comenzó su ministerio en las sombras de la especulación religiosa, no lo inició dependiendo de credenciales humanas o aprobación institucional. No lo estableció sobre fundamentos de filosofía humana o tradiciones de hombres. Lo comenzó con la confirmación directa, audible, visible y pública del cielo mismo. Cuando alguien cuestione la autoridad de Jesús, recordemos el Jordán. Cuando dudemos de su identidad divina, recordemos la voz del Padre. Cuando nos sintamos perdidos en las complejidades de la vida, recordemos que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre él en el Jordán, como paloma brillante, habita permanentemente en todos los que han nacido de nuevo por la gracia divina. ¿Has experimentado tu propio momento del Jordán espiritual? ¿Has permitido que Jesús te bautice en las aguas de la regeneración y en el fuego purificador del Espíritu Santo? ¿Has escuchado la voz del Padre confirmando en tu corazón que eres su hijo adoptivo amado? Porque la misma voz que habló desde los cielos abiertos ese día glorioso, sigue hablando hoy con el mismo poder transformador. A ti que luchas con dudas sobre tu identidad, a ti que te sientes indigno del amor divino,
A ti que buscas propósito y significado eterno en tu existencia, el Dios que abrió los cielos para confirmar públicamente la identidad de su Hijo, está dispuesto a abrir su corazón para recibirte como hijo adoptivo. El Espíritu Santo que descendió visiblemente sobre Jesús está listo para llenar tu vida con poder sobrenatural, para vivir en victoria sobre el pecado y las circunstancias. El llamado a la acción. Por tanto, así como Jesús fue obediente al plan del Padre y se sometió al bautismo para cumplir toda justicia, nosotros también somos llamados a la obediencia, que produce transformación genuina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas palabras que Jesús pronunciaría años después tienen su fundamento en este momento inaugural en el Jordán. El bautismo de Jesús marcó el inicio de nuestra salvación posible. Su obediencia al Padre hizo posible nuestra adopción como hijos. Su identificación con la humanidad pecaminosa abrió el camino para nuestra identificación con su justicia divina. Si nunca has experimentado el nuevo nacimiento espiritual, si nunca has permitido que Cristo sea el Señor de tu vida, si nunca has sido bautizado en obediencia a su mandamiento, este es tu momento de decisión. La misma gracia que se manifestó en el Jordán está disponible para ti ahora mismo. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús está listo para regenerar tu corazón. La misma voz del Padre que proclamó su amor por el Hijo está dispuesta a susurrar a tu espíritu: tú también eres mi Hijo amado. Gloria al Padre eterno, quien nos amó desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Hijo unigénito, quien se identificó completamente con nuestra humanidad para elevarnos a su divinidad. Gloria al Espíritu Santo Consolador, que continúa la obra de regeneración en cada corazón que se abre al amor transformador de la Trinidad. Como era en el principio, cuando los cielos se abrieron sobre el Jordán, es ahora en cada vida que se entrega al señorío de Cristo, y será por los siglos de los siglos, hasta que Él venga en gloria a establecer su reino eterno. Amén y amén.